¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es fundamental, es imprescindible, necesario un análisis a fondo, profundo, inteligente, plural acerca de la situación, de las nuevas realidades y de los distintos escenarios. Hoy nos acompaña Jack Bravo. Él es licenciado en Comunicación Social, con máster en Economía Política Latinoamericana, doctor en Ciencias de la Educación, tiene un postdoctorado en Nuevas Tendencias Educativas en América Latina y un diplomado en estudios sobre la hegemonía, la geopolítica y la comunicación. Actualmente es presentador, conductor del programa Atumum, que transmite Telesur para toda América Latina y Europa. Bienvenido, Jack. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Gracias por la invitación y bueno, vamos a disertar. Te he visto varias veces en tu programa por Telesur. ¿Cómo va? Va muy bien, va muy bien. Te has dedicado al tema de la tecnología, fundamentalmente. La divulgación de contenidos científicos y tecnológicos en lo que yo llamo la sociedad hiperconectada, que necesita justamente de contenidos de valor. Estará realmente hiperconectada. Este domingo pasado, hace una semana, el País de España tiene una serie de reportajes y de opiniones de expertos y habla de que estamos viviendo la era de la desinformación. Incluso plantea que esta era de la desinformación es un gran desafío para las democracias. Se plantea que las redes no están democratizando la opinión, ni forjando participación, ciudadanía, sino por el contrario, se trata de un sometimiento, de un control mental y emocional sobre la sociedad. Se ha convertido en actores políticos con agendas propias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la realidad de las redes, del impacto de las redes hoy en el mundo? Para empezar y tomando en consideración el titular, lo que en otrora se llamaba la era de la información, la superautopista de la información con el tema de Internet. Internet ha evolucionado a tal punto de que muchos de los encadenamientos productivos, socioproductivos y ahora cognitivos dependen de la transformación de Internet. Y en este caso, las redes sociales digitales, como yo llamo, porque al final como seres humanos y grupos gregarios nosotros tendemos a socializar, pero en este caso el entorno es el digital. Y hay una especie de lo que llama Virtual Hand, un enjambre social, una especie de cómo la emotividad, la manera de hacer participación, de tener como una especie de anarquía dentro de las redes sociales, está tratando de tener una agenda aparte para lo que se quería en su primer momento, que era una especie de conectividad. Ya el mensaje como tal está siendo manipulado, está siendo tergiversado. De allí la apuesta por algunas grandes empresas o emporios en aprovecharse en esa modificación de conductas inclusive, que lleva a un discurso bastante extremista, más allá del acercamiento que se pudiera tener a través de las diversas comunidades virtuales o digitales que convergen en lo que son las plataformas digitales. ¿Cómo se polariza la opinión, sobre todo en las redes? Ya en las redes no hay espacio para el centro, para el debate, para el intercambio, para la discusión. Las redes están creando una sociedad polarizada que confronta, que incluso puede llegar hasta odiarse. Eso tiene que ver justamente con los actores políticos y los intereses hegemónicos de muchas de las transnacionales de la comunicación, inclusive de empresas tecnológicas que están metiendo sus manos en ese comportamiento porque ya se pasa a un nuevo nivel de confrontación, en este caso llamado guerra cognitiva, ya digamos esa guerra híbrida ha evolucionado, se ha transformado en el espacio de cómo manipulo tu mente, cómo sesgo parte de la realidad, llevando a un punto de una polarización social. La intervención de chatbots también, de
programas computarizados donde simulan ser usuarios de las plataformas digitales para tomar participación en esas discusiones en las cuales no hay ningún debate, porque al final se va llevando a un solo camino de lo que llaman la posverdad. Es la manera de cómo impongo yo lo que quiero que tú evalúes o ver esa porción de esa realidad que no es tal, porque solamente es lo que inclusive se llaman burbujas de filtro. Verdades emocionales. Totalmente, porque se juega con la emotividad. Aquí es cómo manipulo tu mente y genero una especie de placebo digital donde existe una especie de recompensa al momento de participar en estos entornos digitales, en estas plataformas, donde cada usuario toma un rol o una participación y ellos, a través de sus diversas comunidades, van el algoritmo determinando y clasificando el comportamiento de ese usuario en determinado, donde se van manejando muchos intereses, sobre todo políticos, económicos, y donde la parte social juega un papel determinante porque al final se genera un impacto online y también offline que da o deriva en esa desestabilización de incluso de actores políticos, de instituciones, para desacreditarlos. Hay como un cerco cognitivo también, ¿no? O sea, solo recibo información que esté de acuerdo con mis opiniones, con mis percepciones del mundo y de la sociedad. De hecho, eso se llama burbujas de filtro. No hay intercambio. No, porque al momento de darle like o me gusta a determinada red social o usuario, seguir, el algoritmo va haciendo un perfil de tus gustos y va alimentando esa versión o esa percepción que el usuario tiene de esa realidad. Al final, es como te va llevando, ¿no? te va aislando, porque eso es lo que se busca. De hecho, Byung-Chul Han habla de ese aislamiento social. Llegó a un punto de que ese intercambio en el cual en su momento se crearon las redes sociales digitales, era para tener un intercambio muchísimo más global, de darle a esa aldea global que llamaba en su momento Marshall McLuhan, de llevarlo a un momento de mayor interacción. En este caso, realmente estoy dibujando una porción de la realidad sin permitir que haya un disenso, sin contrastar esas realidades también. Pero también se alimenta la mentira, la desinformación, como el titular del País que comentábamos al principio. La mentira, la desinformación, la tergiversación, la contrainformación, el sometimiento cultural, el sometimiento cognitivo. Estamos ante una peligrosa agenda de control social, de sometimiento cultural. Incluso ya se habla de la dictadura del algoritmo, a lo que usted refiere, que son justamente la manera de cómo esos programas van controlando, alimentando en su mayor medida esos sesgos algorítmicos, llevando a ese divorcio de la realidad y también a llevar al extremismo en un campo online que de una u otra manera tiene repercusiones en el comportamiento de la sociedad, de los grupos sociales, en un entorno offline, es decir, cara a cara que tenemos actualmente nosotros, por ejemplo. Más allá de que estamos frente a la industria de la mentira, de la desinformación, del control cognitivo, las redes están teniendo un impacto dramático sobre el comportamiento humano, sobre nuestra propia manera de ser como humanos. Quiero que desarrollemos este tema cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Jack Bravo, comunicador social, presentador y conductor del programa Atomón, que transmite Telesur. Te preguntaba, Jack, sobre el impacto que tienen las redes sobre el comportamiento humano, sobre la propia personalidad, existencialidad, sobre la conducta del ser humano. Ahora somos más ansiosos, más impacientes.
nos cautivan las verdades emocionales, las llamadas verdades emocionales. Mientras más mentiras hay en las redes, más avidez de ellas tenemos. Nos relacionamos poco. Nos han despojado incluso, o nos intentan despojar del lenguaje. Y tú sabes muy bien que el ser humano piensa con palabras y piensa lo que siente. ¿Qué está pasando con las redes y la conducta humana? Podríamos hablar de que hay una especie de desmembramiento de nosotros como actores sociales al momento de relacionarnos en esas redes sociales, siempre y cuando nosotros vamos cediendo parte de lo que es nuestra personalidad. Eso tiene que ver justamente con este nuevo panóptico digital, a sabiendas que estamos siendo expuestos, de que mucha de nuestra información privada, personal, tenemos que cederla justamente para participar o ser parte de esas redes sociales a través de, al momento de abrir las cuentas, nosotros tenemos que dar el ok o aceptar las reglas de juego que en ningún momento las leemos con detenimiento, solamente por el simple hecho de participar, porque esto tiene que ver también con la exposición que nosotros queremos tener en esas redes. Da inclusive acá el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología habla de la generación dopamina, en el cual nosotros necesitamos esa recompensa, ese like, ese me gusta, ese comentario, para reforzar nuestro rol dentro de las redes. Es decir, asumimos como una especie de personaje en el cual es muy diferente quizás a nuestra manera de comportarnos, de actuar y pensar en lo que es esa coexistencia offline. La parte online nos lleva inclusive a aceptar retos, desafíos, a desinhibirnos también. Es un momento en el cual cómo participamos en esas comunidades, hasta qué punto inclusive normalizamos cosas, acciones o situaciones en las cuales en nuestra vida, digamos, offline no serían igual a nuestra participación virtual. Y ahí es donde tiene que ver mucho el rol de la ética, la manera de cómo nosotros tenemos que saber y ser conscientes de lo que estamos haciendo, la manera de crear contenidos también, de la manera de cómo consumimos y usamos esos contenidos, esa información, ya que al final estamos participando en unos entornos virtuales donde hay un gran dominio de los algoritmos, inclusive los algoritmos y esas empresas que están detrás de la construcción, porque es como una especie de juego de simulación. Allí estamos tratando de entrenar justamente a esa inteligencia artificial de las grandes empresas para saber cómo es el comportamiento humano, porque al final lo que se quiere es crear una especie de autoconciencia de las máquinas, y eso es, aunque pueda sonar futurista, de una u otra manera nosotros estamos permitiendo ese entrenamiento. Tú hablas de la participación, pero estamos observando realmente que no hay tal participación, porque no te relacionas con el otro, que es distinto, te relacionas con aquel que es parecido, y siempre buscando que te siga, no buscando un debate, no buscando un intercambio de ideas. O sea, la democratización de la sociedad en las redes es pura ficción. Claro, cuando hablo de participación es formar parte de esa comunidad, que no quiere decir que yo acepte un argumento diferente al otro. De allí es donde se vienen esas pugnas, esa manera de ser tan extremista al momento de visualizar una realidad que no es la más halagadora a la concepción o cosmovisión de ese usuario determinado de esa plataforma, ya que se genera una burbuja de filtros, es decir, donde yo utilizo un placebo digital, donde mi comunidad es lo que sigo, yo soy el dueño de la verdad, lo demás, aun cuando pudiera verlo desde otra perspectiva y me ayudara a mí a comprender la realidad en su conjunta parte, de una manera más holística, no quiere decir, no permito que haya un argumento contradictorio a lo que yo estoy pensando, y eso deshumaniza justamente nuestro rol como seres humanos, porque al final el disenso ayuda justamente a la construcción de argumentos, de debate, y hablabas una parte muy importante, que era cómo el lenguaje se ha venido transformando, como un emoji, como un emoticón, como un símbolo. A ver, cuando justamente antes de lo que nos hace poderosos a nosotros, como la palabra, el lenguaje, la manera de cómo nos interrelacionamos, se ha venido desvirtuando. Es decir, que estamos obligados, las personas que no hacemos
parte diaria de las redes sociales a readaptar nuestro lenguaje para poder ser aceptados, porque ese es otro nivel que forma parte de las redes sociales, la aceptación en unas comunidades que cuando tienes una visualización negativa o cuando tienes una reacción no favorable al contenido que estás creando o el argumento que estás compartiendo, deriva en ansiedad, en depresión, en unas distorsiones o una parte emotiva y emocional que aun cuando no se expresan directamente en las redes sociales, pudiera ser una parte visceral también de la persona al momento de bloquear a determinado usuario cuando comparte una información que no es la más agradable a mi postura, a mi manera de pensar. Sin embargo, va a determinar también nuestro estado de ánimo. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque esa acumulación tanto de depresión, de ansiedad, está dañando lo que es nuestra estabilidad y salud mental, algo muy importante en estos tiempos. Sobre todo entre los jóvenes. España reporta los más altos índices de suicidios en adolescentes en toda su historia, por ejemplo. No sé si tendrá que ver algo con las redes, pero sí tiene que ver algo con la frustración, la ansiedad, la falta de opciones, de alternativas, la ausencia de un futuro claro. Eso se ha visto posicionado desde el tema de la pandemia, donde justamente el aislamiento y las maneras de cómo relacionarnos eran a través de estas plataformas digitales. Digamos que ese caldo de cultivo se fue creciendo a medida de que ya la época de pospandemia y también esta época de posverdad, donde justamente se pinta un panorama donde no existe un futuro. Digamos que prácticamente estamos como que alentando a escenarios distópicos en el cual la juventud se enfrenta al caos, a la desesperanza, solo por el hecho de hacerse notar en un entorno que no tiene nada que ver con el cara a cara, con la parte de humanizar, ¿no? Es decir, que las redes digitales, las redes sociales digitales, aun cuando su principio debería ser generar esa conectividad, ese intercambio de la parte de esa era global, ha hecho el debate, la solidaridad. Sí, incluso hasta la empatía. Son valores que de una u otra manera se han ido perdiendo porque hay otra agenda oculta. Ok, creo que hablamos. ¿Cuál es la agenda oculta? ¿Cuál es la agenda política oculta? Porque hay objetivos mercadotécnicos o mercadológicos en el manejo de las redes que son útiles para la construcción de marcas y la comercialización y el relacionamiento con los clientes, con los consumidores. Pero aquí estamos observando una agenda política oculta dirigida desde centros de poder muy elitescos que pretenden, creo yo, controlar al mundo, controlar la capacidad para conocer, para aprender, para relacionarnos, intervenir directamente sobre el comportamiento humano, incluso transformarlo. Hablaremos de eso entonces en el próximo bloque. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Jack Bravo, comunicador social, presentador, conductor del programa Atomum que transmite Telesur. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda política? ¿Cuál es la agenda oculta? Y añado algo que quizás nos ayude a entender lo que está pasando. Vivimos en una guerra permanente, una guerra de quinta generación que está apuntando ya no con armas, fusiles, sino con cultura, con emociones, con un control cognitivo, con un control sobre el comportamiento. ¿Cuál es la agenda oculta en el marco de la guerra de quinta generación? Esta guerra, como llamas, de quinta generación o guerra híbrida, evolucionando en esta guerra cognitiva, en la cual el campo de batalla es la mente, es decir, y las emociones. Las emociones, la manera de cómo contrastar lo que viene de afuera, cuando al final tratas de ceder tu soberanía, tu autonomía para responder a determinados intereses. Inclusive me gustaría sacar a colación un término que siempre me pareció interesante, expuesto por un investigador bielorruso llamado Jim Morozov. Él habla del feudalismo tecnológico. Nosotros somos,
siervos que estamos sirviendo a determinado señor feudal, en este caso un imperio GAFAM, que le llama, que donde participa justamente Google, Amazon, Facebook y Apple, Microsoft y otras empresas, que ya justamente como en el caso de Meta, que es el otro campo de batalla que quiere Mark Zuckerberg cuando él habla del metaverso. Es decir, ya Internet se ha quedado tan pequeño que se necesita otra capa de Internet muchísimo más profunda, y ahí es donde está el tema de la realidad virtual y los lentes estos de realidad aumentada y realidad virtual. Pero allí es cómo las transnacionales de la tecnología buscan vulnerar a través de sus experiencias transnacionales lo que son la parte jurídica de los Estados-nación. De allí que se posicione esa polarización donde existan elementos de discriminación, donde la misma sociedad civil comience a alimentar ese relato impuesto, muchas veces construido para deslegitimar instituciones, gobiernos, para que haya alternabilidad a través del uso de la palabra democracia, libertad, opresión, es decir, esos términos que se van convirtiendo en etiquetas, los famosos hashtags, donde hacen un llamado a la acción, generando inclusive las llamadas primaveras digitales. Las revoluciones. Esas revoluciones de colores llevadas justamente, se experimentó en su primer momento con el Maidán, en el caso de Ucrania, llevando justamente a lo que se está viviendo actualmente, la polarización que existe también en torno a determinados elementos de la misma sociedad, que hace que justamente haya un conflicto cultural también, en el cual no hay un reconocimiento del contrario, no haya una valoración justa de las opiniones diferentes para poder crear justamente un solo discurso. Ese solo discurso donde se abroga la verdad, es el peligro de posicionar algunos términos, porque muchas personas que consumen redes sociales o son usuarios asiduos a las redes sociales no están ligados directamente a su realidad existencial. Es decir, hay como un divorcio del espacio, tiempo y espacio, donde la mayor parte de mi vida, inclusive hay actores políticos que hacen de su discurso digital como su entorno, es decir, esa es su tribuna, pero no lo hace o no lo lleva al plano más humano. Son los dueños de estas redes sociales la nueva élite gubernamental, la nueva élite gobernante en el mundo. Y quiero sacar como un elemento adicional la participación de Elon Musk en la campaña electoral norteamericana, respaldando abiertamente la candidatura de Trump, pero no solamente eso, sino participando ya en el debate político global, acusando incluso a países como Venezuela de ser enemigos de la modernidad y de la prosperidad. O sea, un involucramiento ya directo, personal, en el debate público. Eso devela el rostro de uno de los actores de esta nueva élite o hegemonía que busca controlar el mundo, este ciberterritorio, por llamarlo de alguna manera. Hablamos de Elon Musk, una persona que adquirió en otrora Twitter, ahora llamado X, para su conglomerado de empresas, y donde deja abierta esa cara, por llamarlo así, fascista digital. ¿Por qué? Porque Venezuela, aún con sus desaciertos y sus partes positivas, tiene un rol determinante en su autodeterminación. Pero ahí se ve justamente un juego bastante interesante. No hay fronteras para estas corporaciones. En lo absoluto, porque por eso yo hablaba de la transnacionalización de los emporios tecnológicos. No les interesa los Estados-nación. Para ellos no existen fronteras y no existen, a través del interés económico, la importancia, o sea, no hay un respeto de las normas jurídicas de los territorios de esos Estados-nación, que es lo que pasa en Venezuela. La intención es controlar, destruir el Estado-nación y ocuparlo. Totalmente. Por eso es la importancia que se tiene de alertar a la población sobre el uso
responsable de estas herramientas o plataformas digitales, porque no hay que caer en un maniqueísmo de decir esto es bueno, esto es malo. Hay que participar dentro de estas redes sociales para conocer las dimensiones, pero no que esto demerite tu accionar como ser humano. Por eso es importante la alfabetización digital, el pensamiento crítico, el saber hasta qué punto yo permito que se invada mi privacidad, porque al final tú estás cediendo datos. Una de las partes, y si se hablaba justamente de que el dato en este siglo XXI, en esta nuevo sistema de mercado que existe a través de la tecnología, es la información que suministramos. De ahí es donde vienen los grandes negocios. Y ahí también la imposición de una agenda de posverdad para hacer creer, en este caso, como lo sacabas a colación, el del señor Elon Musk, de hacer ver que Venezuela vulnera porque no se ciñe a la agenda de Trump, pero vemos también una anomalía, que era el caso de Cambridge Analytica, de justamente cómo la candidatura de Donald Trump se posicionó de manera abismal, aún con un robo de datos, donde los usuarios fueron prácticamente coaccionados a votar por Donald Trump a través de justamente del uso de redes sociales. Se habla de la dictadura del algoritmo. Quiero que nos expliques en el próximo segmento qué es el algoritmo, en qué consiste y qué significa, qué efectos tiene, cómo se gestiona en las redes. Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Jack Bravo, comunicador social, conductor del programa Actumon que transmite Telesur. Te preguntaba sobre el algoritmo, la llamada dictadura del algoritmo. ¿En qué consiste? Vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es el algoritmo y cómo funciona. El algoritmo son programas diseñados a través de un lenguaje matemático que busca que, en este caso, la inteligencia artificial que se utiliza para dinamizar cualquier entorno digital permita aprender a desarrollar y a crear una especie de lenguaje, un sistema. De hecho, ya se lleva incluso a las redes neuronales, como si fueran los nodos de las células, de las neuronas, el cerebro, es justamente como esa parte orgánica que están dentro de los ecosistemas digitales para poder llevar diferentes fines. Es decir, es como si fuera el vehículo, el medio. Si hablamos de nuestro... Un conjunto de normas, un conjunto de normas, de procesos, de patrones inclusive, que me llevan a través de un lenguaje a ejecutar una acción. A influir sobre tu comportamiento, Sí. a buscar la manera de influir sobre tu comportamiento. Claro, y cuando hablamos... Una herramienta para conocerte y para relacionarme o para influir sobre tu conducta. Claro, y en este caso tiene que ver con el entrenamiento, es decir, cómo enseño yo a la IA o cómo enseño yo a determinado programa, un asistente virtual. Hablábamos de Siri en su momento, ese asistente virtual para realizar algunas tareas, digamos, porque al final que se busca que en esta sociedad hiperconectada haya una resolución de problemas muchísimo más inmediata, que haya también una especie de atajo, por decirlo de alguna u otra manera, cuando nosotros coexistimos con esos artilugios tecnológicos. En este caso, cuando hablas del algoritmo, el algoritmo es medular para lo que se busca con la inteligencia artificial en estos tiempos. Digamos que la inteligencia artificial en su momento ha vivido bastantes etapas. Ahorita es que digamos que está viviendo una época de florecimiento. Ya vamos a poder decir que es el renacimiento de lo que en su momento en la época de los años 60 del siglo XX con Marvin Minsky, cuando se posicionaron el término de inteligencia artificial y llevado a cabo después con los desarrollos de DeepMind y GoBlue y todo aquello, y el ChatGPT, donde justamente derriba ya o
o hace a un lado el test de Turing, digamos, ya no hay una diferenciación tan marcada de lo que era una máquina a la comprensión del ser humano. Y hay un momento, hay un punto de reflexión de la pregunta que me hace, que tiene que ver con esa dictadura del algoritmo. ¿Hasta qué punto nosotros hemos permitido que este programa de entrenamiento que se busca con un fin interesante, porque yo siempre he dicho que la tecnología, más allá de de la manera como fue ideada, tiene que ver con qué intereses, qué quiero buscar con ellos, hacia dónde quiero apuntar, ¿A dónde? hacia dónde busco. Y ahí hay como que un entramado de intereses donde quiero manipular mentes, donde quiero llevar mi verdad, una verdad corporativa, una verdad de determinado régimen o gobierno para mis intereses, no solamente jugados en un entorno online, sino el impacto que lleva a la sociedad inclusive a polarizarse y llevar un discurso de discriminación, de odio o a deshumanizarnos al punto de que nuestras emociones están sujetas a lo que dicte determinada recomendación o el efecto que produce una mala calificación al momento de montar un contenido en una red X. Oye, volviendo sobre el algoritmo o insistiendo sobre el algoritmo se alimenta de tus respuestas, de la información que entregas o que solicitas. Se va construyendo una especie de relación entre la red y el usuario. Ahora, tomando en cuenta que el algoritmo es una especie de modelo lingüístico y matemático, ¿es posible reconfigurar el algoritmo a partir del uso de unas gramáticas, una lingüística particular, propia, inducida, dirigida? Sí, porque... ¿Se puede cambiar? Sí, porque justamente es eso. Ellos van entrenando, reaprendiendo y va a ser fundamental la calidad del dato, es decir, la información que se recopile para poder justamente alimentar esos programas para determinar y construir esa conciencia o, digamos, esa relación que existe con el ser humano. Si hablamos de la parte lingüística, es determinante la manera de cómo se construyen esos códigos, porque una de las grandes diferencias que todavía no ha logrado la incipiente inteligencia artificial general, que es lo que se busca, que las máquinas piensen como el ser humano, tiene que ver esa relación del lenguaje natural, hasta qué punto ese momento en que el ser humano inclusive improvisa, crea, da una respuesta un poco sarcástica, algo que no lo va a entender la lógica de la máquina. Y es allí donde es importante la manera de cómo se recopila esa información, de cómo el Big Data, de cómo el Machine Learning, de cómo el Deep Learning. El Big Data es importantísimo. ¿Es suficiente para conocer, aprender de la conducta humana? Tendría que ver hasta qué punto, por eso insisto con el tema de la calidad del dato, porque si yo como Big Data recopilo información sesgada o tendenciosa, es decir, para mí, para el momento de reclutar a una persona a un trabajo. Segmento. Sí, inclusive, supongamos para un tema de reconocimiento facial, el tener solamente datos o fotos de personas caucásicas aceptadas en un aeropuerto, entonces va a traer un reconocimiento injusto a una persona que tenga una tez de diferente tonalidad. Allí es donde hay un peligro de que no solamente sea injusto, sino que también sea discriminatorio. De allí la importancia que, por eso es que hay un componente humano en el cual debe ser consciente, debe aplicar la ética, porque se están entrenando máquinas que a su vez son los hombres quienes están detrás de ellos, quienes las programan. Sí. Y la respuesta va determinada a la información que se suministre. De allí la trascendencia del dato, del uso de Big Data y obviamente ya después otros programas utilizados para ese aprendizaje, como lo que es el Machine Learning y después ese Deep Learning, que es ese aprendizaje profundo que se va dando por capas de esos datos para ir generando perfiles, comportamientos,
predicciones también, porque se usa también, a veces nosotros vemos la parte del comportamiento humano, pero también es qué desarrollar con eso, medicamentos, curas de enfermedades que en su momento han sido bastante esquivas para la comprensión en su momento de espacio-tiempo, porque todo va determinado también con eso, con esa inmediatez. De allí la importancia, la trascendencia que tengan muchas empresas por esa carrera de llegar a esa inteligencia artificial, de dominar justamente los diferentes algoritmos. Vamos a un último bloque. ¿Qué se puede hacer frente a la tentativa imperial de las redes, frente al control cognitivo, al sometimiento cultural, la restricción del lenguaje y del pensamiento, la ausencia de debate real, democrático? ¿Qué se puede hacer? Ya los dirigentes del mundo están enviando alertas, señales de preocupación muy claras y sobre la necesidad de comenzar a controlar, legislar sobre las redes. ¿Qué se puede hacer en este campo? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Jack Bravo, comunicador social y conductor del programa Atumón, que transmite Telesur. ¿Qué se puede hacer? Te preguntaba. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede legislar? Ya la Asamblea Nacional está trabajando en ese sentido, pero también el liderazgo mundial, los dirigentes mundiales están preocupados y han planteado la necesidad de comenzar a controlar, a vigilar el impacto que tienen estas redes sobre el Estado-Nación, el comportamiento social, las expectativas, las aspiraciones. ¿Qué se puede hacer? Y además de legislar, ¿cómo realfabetizamos al ciudadano para que sepa gestionar las redes? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de esta discusión que se está dando dentro de diferentes legislaciones. Es global. Es global, por la cual hay una preocupación y sobre todo cómo establecer esa gobernanza. ¿No? Porque si tomamos en cuenta, no solamente los Estados-naciones tienen sus constituciones y es un problema ya multidimensional, ya es algo supranacional en el cual, digamos que todos los actores deben ponerse de acuerdo de ver cómo gestionan estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias, el hecho de las redes sociales, sin que se parezca a una opresión, digamos. ¿Por qué? Porque las redes sociales fueron creadas con esa, digamos, esa fanfarria de tener libertad al momento de comunicarnos en nuevos espacios, nuevos entornos. Y ese democratizar, o sea, enarbolar la bandera de la libertad dentro de unos entornos que al final no son financiados por ti. Digamos que lo que en su momento es gratis, al final te cuesta tu estabilidad emocional, tu privacidad. Y ahí es donde estamos perdiendo terreno como seres humanos. La importancia de ver hasta qué punto una construcción legal, un marco legal o leyes que regulen estos entornos va a estar consona a también cómo se adapten a las nuevas realidades, para que no queden obsoletas también, porque hemos visto cómo han evolucionado estas redes sociales, cómo ya han pasado a ser actores que accionan debates, que incluso desestabilizan gobiernos. Deciden elecciones. Totalmente. Es decir, que impensable en su momento cuando fueron concebidas llegar a este nivel. Aquí hay que tomar mucho en cuenta el tema de esa alfabetización digital. ¿En qué consistiría esa alfabetización? Y estoy pensando fundamentalmente en los niños y adolescentes, que son la generación que se ha sometido, se ha rendido prácticamente al imperio de las redes. Eso tiene que ver también con la responsabilidad de padres, madres y representantes, ya que en su momento el smartphone era como una especie de niñera, es decir, que cedíamos nuestro teléfono sin saber qué contenidos consumían nuestros hijos.
Y allí también es un tema de un acompañamiento, una correlación que pueda existir. Y incluso me atrevo a personas de una generación que no es un nativo digital, también aprender a conocer estos entornos. Porque mucho de eso también pasa por la ignorancia, y esa ignorancia también inducida o inoculada por parte de actores que no quieren que se genere como una especie, y aunque pudiera sonar contradictorio, una humanización también dentro de esa misma plataforma, porque al final son herramientas, son vehículos. Lo que importa es el relato, es la narrativa, es el discurso, es lo que nosotros compartimos. De allí la importancia que tiene que ver cómo nosotros vamos educando, alfabetizando y enseñando a las personas con nuestro contenido o programas como este que buscan justamente realizar un análisis de las dimensiones que ofrecen las redes sociales, más allá del entretenimiento, porque también tiene debería propiciarse un debate de altura y no una descalificación de las personas que pueda pensar diferente a determinado usuario. Y en concreto, ¿qué se puede hacer? Y me refiero a volver a la escuela, por ejemplo, a los espacios de la escuela, y no dejarlo todo a la educación digital. Prohibir el ingreso de celulares a las escuelas y liceos, restringir el uso de estos aparatos en los niños y jóvenes. ¿Qué cosas podemos hacer? Yo creo que el despojar del teléfono... Volver a los libros. Hay que empezar a impulsar la comprensión lectora. Creo que eso ha perdido muchísimo. Incluso, ¿por qué se pierde? Por la inmediatez, el hecho de utilizar determinado motor de búsqueda y pensar que allí lo tenemos todo. O utilizar un chat de inteligencia artificial para que nos haga un determinado ensayo y al final no comprendemos lo que estamos copiando y pegando. Y entonces el atajo, el camino fácil, aun cuando existen facilidades que en su momento no lo había, digamos, estamos en un momento de infodemia, hay una infoxicación, hay mucha información, terrible. Pero es la calidad de la información, de lo que estamos buscando, y poder analizar, inclusive contrastar, no solamente, o sea, no quedarnos con una sola fuente, sino ir a otras fuentes y poder nosotros desarrollar nuestra comprensión lectora para poder llevar a un análisis y también compartir ese análisis. Eso implicaría realizar campañas de alfabetización digital. Totalmente. Campañas masivas, ir a las escuelas, enseñar. Y no despojar el aparato per se, sino enseñar a utilizar esa herramienta para otros fines, unos fines muchísimo más educativos, pedagógicos, donde realmente podamos también nosotros manejar el pensamiento crítico. Es decir, que aun cuando esta herramienta me ayuda a potenciar determinadas destrezas y habilidades, también ser consciente de nuestro rol como seres humanos. Me comentaba en estos días un experto en recursos humanos y en atención al cliente en el mundo de la mercadotecnia. Me decía que las marcas no se pueden concentrar solamente en la relación digital, en la comunicación a través del teléfono celular, sino tienen que crear momentos, espacios para encontrarse con el consumidor, para humanizar la relación entre la marca y el consumidor. Y concluíamos que en un mundo hiperdigitalizado como el que estamos viviendo, la clave, lo disruptivo será la humanidad, la relación humana. ¿Qué crees tú? Totalmente de acuerdo, porque al final son las experiencias, son los momentos, lo que se viven y que nos hacen sentir en esencia que somos seres humanos. Ya lo demás son vehículos, son medios. Por lo tanto, es importante mantener este cara a cara. Es importante inclusive no generar esa dependencia tecnológica que lleva a la nomofobia, el hecho de que si me desprendo del aparato voy a desestabilizar mi pensamiento, mi accionar, mis emociones. Hay que saber buscar el equilibrio, algo que pareciera muy fácil decirlo, pero en la práctica tiene su grado de complejidad. Y allí es donde se deben trabajar la sociedad en mayor medida, porque no se trata de pensar que la tecnología es algo desastroso, que vamos a un futuro distópico donde vamos perdiendo nuestra esencia como seres humanos. Somos nosotros los seres humanos los encargados de poder
romper con esas ataduras, de esas dependencias y tener conciencia de dónde estamos ubicados para justamente tratar de no perder lo que es el pensamiento crítico, esa empatía, la construcción de valores, el lenguaje inclusive también. A eso me iba a referir. ¿Es posible reconfigurar o crear un modelo lingüístico que nos permita subvertir, reconfigurar, redirigir el alcance de las redes? Eso se puede. Me parece que estamos en una época donde se están normalizando esos atajos lingüísticos, ¿no? El uso de que para comunicarme con alguien yo prefiero mandar un emoji y con eso demuestro mi emoción. Y estamos retrocediendo 7.000 años. Sí, estamos utilizando códigos y realmente no estamos enriqueciendo nuestro lenguaje. Okay. Es decir, que también tiene que ver justamente con ese sistema, porque es como el tema generacional. A veces te dicen que anticuado porque utiliza un texto largo, no lo voy a leer. O sea, también tiene que ver con el interlocutor, qué es lo que quiere, o esas notas de voz que al final se extienden en cuanto a tiempo y ya dicen, ya esto es un podcast. Ahí, al final todo se resume en unas gramáticas de diverso sentido. Y el contexto también, el entorno en el cual nosotros estamos interactuando. Bueno, Jack, muchísimas gracias por este análisis situacional. Es un tema apasionante, necesario, imprescindible, urgente, estratégico, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Muchísimas gracias por este análisis. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.